¿Y si la persona que estás juzgando está rota por dentro? ¿Y si ese silencio es una herida abierta? Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero invitarte a mirar algo que todos hacemos, algo que pasa rápido, casi sin que lo notes. Juzgar. No me refiero a una crítica consciente, sino a esa voz interna que pone etiquetas, que decide sin saber. Es un reflejo, pero también una barrera. Este es el primer video de una serie donde vamos a explorar desde lo humano y lo espiritual qué significa realmente tener empatía. Para empezar, quiero que miremos algo simple, pero profundo. La costumbre de juzgar sin ver. Hay cosas que no se entienden con la cabeza, solo se sienten. Y a veces, un instante basta para que algo cambie por dentro. Escucha con atención, porque esto va más allá de las palabras. Imagínate en un tren. Es tarde, todos están cansados, el vagón va en silencio, y entonces entra un hombre con dos niños pequeños. Los niños corren, gritan, se empujan, molestan a los pasajeros, tiran cosas, hacen ruido, y el padre simplemente se queda sentado, mirando por la ventana. No dice nada, no hace nada. Y claro, empieza el juicio. ¡Qué irresponsable! Mira cómo los deja hacer lo que quieran. ¿Qué clase de padre es ese? Hasta que alguien, ya molesto, le dice: Señor, ¿podría controlar a sus hijos? El hombre responde con voz baja y sin levantar la vista: Disculpe, señor, lo siento. Venimos del hospital. Su madre murió esta noche y yo no sé cómo decírselos. El vagón entero quedó en silencio. Y no porque la situación cambiara. Los niños siguen inquietos. El padre seguía sin moverse. Pero algo sí cambió. La mirada. Ya no eran niños molestos. Ya no era un padre ausente. Ahora eran dos hijos perdidos. Un hombre roto y un momento imposible de sostener. ¿Ves lo que pasó? La historia no cambió. Cambió la forma en que la miraron. Y eso es empatía. No es justificar. No es romantizar el dolor. Es ver más allá del juicio. Es entender algo que todos llevamos que no se ve. Que a veces el silencio es un grito y que no todo el mundo tiene fuerzas para explicar su herida. Ver más allá del juicio es un acto espiritual, no es un valor social, es una forma de despertar. Cuando juzgas, estás diciendo: yo tengo la verdad, pero cuando escuchas, cuando observas sin imponer tu historia, te colocas en un lugar más alto, el lugar de la humildad. Y la humildad no es rendirse, es reconocer que no sabes todo, que cada persona es un universo y que lo único real es lo que ocurre cuando dejas de pensar en ti y empiezas a sentir al otro. En este primer video sobre la empatía, quería empezar justo aquí, en ese instante tan cotidiano en el que juzgamos sin saber, porque si no aprendemos a ver más allá, aún no hay empatía posible. Así que la próxima vez que sientas ganas de criticar, de corregir, de etiquetar, te invito a hacer una pausa, no porque debas ser perfecto, sino porque el otro tal vez esté viviendo algo que tú no podrías sostener. Y lo mismo va para ti. Si alguna vez alguien te juzga sin saber, recuerda, no eres lo que ellos creen, eres lo que solo tú sabes. Lo
lo que te duele en el silencio, y eso también merece ser visto. Si esto resonó contigo, puedes dejar un comentario. A veces, compartir lo que sentimos también es un acto de empatía. Y si quieres seguir profundizando en este camino con nosotros, te invito a suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Vamos a seguir profundizando en este tema, porque la empatía no se entiende en un día. Se cultiva, se vive. Te hago una pregunta. ¿Estás dispuesto a mirar diferente? Dímelo tú mismo.